la multiplicación matricial que explican ahí en el video y al final sacamos el vector omega. Lo obtenemos y al final nos da este vector omega, que es menos 1, es 1, 0, menos 3, lo que significa que nuestra función discriminante lineal va a ser que de x igual a x1 menos 3. ¿Ok? Entonces aquí básicamente tenemos en resumen pues la información de cómo nosotros podemos establecer un discriminante lineal a partir de Supervector Machine en clases separables. Por ejemplo, voy a poner ahora este de aquí. El vector de soporte es 1, 1, menos 1, 3 y 3, 2. Entonces yo aquí le digo, esto va a ser menos 1, 1 y 1. Lo corro y ahora me da estos factores, por lo que ¿alguien me pudiera decir cuál va a ser la función discriminante lineal? Punto 6x1 más punto 6x2 menos 2.3. Así es, esa sería la función discriminante lineal. Entonces, esa función, a diferencia de lo que se veía en el video, pues va a quedar como una recta con una pendiente así, ¿verdad? Una pendiente negativa. ¿Ok? Y pues básicamente eso es toda la metodología que hay que seguir. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta de lo que es Supervector Machine en lo que viene siendo clases separables? No. No. Fácil. Bien. Vamos a continuar ahora a ver lo que es el caso de Supervector Machine, pero cuando tenemos una situación donde el sistema es no lineal. Miren, hasta ahorita pues hemos visto puros casos en donde la separabilidad es lineal. Es decir, que mediante un discriminante lineal nosotros podemos separar sin ningún problema lo que viene siendo lo que viene siendo los pesos, perdón, los vectores de cada clase. Pero vamos a suponer que tenemos lo siguiente. Bueno, ahorita estoy en mi computadora, no estoy en el iPad. Vamos a suponer... no compartí pantalla. Que tenemos el siguiente escenario. Tenemos aquí nuestro espacio de características. Aquí tenemos el eje de X2. Y por acá el eje de X1. ¿Ok? Y luego, por acá tenemos los puntos de una clase. Y por acá tenemos los puntos de otra clase. Bien, en este caso, ¿cómo le haríamos para poder establecer una función discriminante? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Primero que nada, ¿cómo separaríamos las clases ahí? Con un círculo en ese caso. ¿Cómo, perdón? Con un círculo en este caso. Así es, en este caso, pues la única forma de separarlos es mediante algún círculo, ¿verdad? Podríamos establecer alguna especie de círculo que me sirviera como discriminante.
pero podemos, con lo que hemos visto, generar una función discriminante con forma de círculo. Realmente podríamos hacer una función discriminante con forma de círculo, chavos. Pues más bien tendríamos que hacer como que muchas para que vayan formando el círculo, ¿no? Para hacer así como un polígono Sí. con tantos discriminantes. Ok. Ahora, vamos a suponer que tenemos lo siguiente. En vez de esto, tenemos lo siguiente. En vez de eso, tenemos las siguientes clases. Aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pudiéramos hacer aquí? Una función cuadrática. Así es, pudiéramos poner una función de tipo cuadrática que tuviera esta forma, ¿verdad? Si es una parábola perfecta, chavos. Sí. Bien, entonces, en el anterior caso y en este caso, pues realmente no podemos usar una función de primer orden. ¿Ok? Porque una función de primer orden como esta, W1, WX más W0, una función discriminante de este tipo, pues no nos va a ayudar mucho. ¿Por qué no nos ayudaría mucho una función así como las que hemos visto de este tipo? ¿Cuál es el detalle de este tipo de funciones? Que son rectas. Que son funciones de primer orden, ¿verdad? Y siempre son funciones de primer orden y siempre van a ser rectas. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, al menos para Super Vector Machine hay algo que se le conoce como el truco del kernel o kernel trick. El truco de kernel se basa en una función generalizada que tiene la siguiente forma. Es básicamente una función lineal, pero tiene aquí una función phi, que es una función de transformación que vuelve lineal los clasificadores no lineales. Es decir, X es el vector de características. Y antes de pasarla por la función discriminante, la pasamos por una función phi. Esta función phi es la que se utiliza como la variable a procesar para poder ya entablar un análisis de función discriminante lineal. Y la función phi se encarga de agarrar la función no lineal y linealizarla de la siguiente manera. Miren, la función phi
sirve para cualquier clasificador no lineal. Ya existen varias funciones generalizadas, pero las más comunes son las polinomiales y las funciones de base radial. Las polinomiales cuadráticas y las de base radial se utilizan para separar en forma lineal las clases cuando tenemos que la separabilidad entre clases se puede interpretar como elipses, esferas, hiperesferas o parábolas e hiperparábolas, ¿ok? Ahora, vamos a ver cómo interpretamos esto. Resulta, bueno, vamos a regresar a nuestro plano, a nuestra figura, ¿ok? Pues más, déjenme, me voy a cambiar tantito al iPad para hacer este análisis y esta interpretación. Sí, entonces voy a colgar tantito y luego voy a regresar allá, ¿sale? Ya llegué de nuevo, chavos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a, por lo pronto, compartir pantalla para pensar un poquito cómo le vamos a hacer en este caso. ¿Ok? Miren. Tenemos ahora la siguiente situación. Tenemos nosotros aquí una función discriminante donde mi vector de características vamos a suponer que tiene solo 2 dimensiones. ¿Ok? Entonces, con estas 2 dimensiones, pues nosotros podemos graficar lo siguiente. Yo tengo una clase así. Y la otra clase, pues, está así. Bien, es evidente que aquí, así como lo mencionan ustedes, la forma en cómo pudiéramos separar estas clases es con un círculo, ¿verdad? Aquí viene la pregunta. ¿Cómo pudiéramos convertir esto en una función discriminante lineal? ¿Cómo lo pudiéramos ver esto como una función discriminante lineal? Bueno, obviamente sería, así como lo estamos diciendo, haciendo una función phi de x. ¿Y qué haríamos con esta función?
¿Qué podemos hacer con esta función, chavos? ¿Alguna idea? A ver. Raúl, Willy, ¿alguna idea de cómo poder hacer esto lineal? ¿Se podría cambiar las coordenadas a polares? Ok. ¿Qué pasa si pusiéramos estas coordenadas a polares? Pues mapearemos todos los puntos y iríamos a otro subespacio. Pero, a ver, es más, híjole, se me hace que a ustedes no les tocó. Nunca les tocó ver la película de Contact. ¿Cómo se llama en español? Contacto, Ah, no, pues no. ¿no? Es noventera. No. Válgame. Bueno, es una película donde sale una actriz que se llama Jodie Foster y se supone que la película trata sobre que de repente una astrónoma hace contacto con una civilización extraterrestre. Entonces se da cuenta que llegan por imágenes de satélite, perdón, llega un ruido que lo codifican y son varias imágenes que aparentemente no tienen un significado. En eso dijo, le decía un personaje a otro, es que piensa en otra dimensión. Entonces, a ver, piensen en otra dimensión, ¿cómo pudiéramos linealizar esto? De hecho, la función del kernel generalmente toma el vector de características y si no lo deja de la misma dimensión, por lo menos si le aumenta la cantidad de dimensiones para poderlo linealizar. Entonces la pregunta sería cómo a través de poner más dimensiones pudiéramos linealizar ese mapa de características. ¿Alguna idea? ¿No? ¿Qué les parece si hiciéramos lo siguiente? El primer componente de phi es x1, el segundo componente de phi es x2 y luego voy a agregar un tercer componente de phi que va a ser lo siguiente.
¿Qué estoy haciendo allí? ¿Alguna idea? Estoy creando un espacio de 3 dimensiones. Tengo phi1, phi2 y phi3. Y luego, obviamente, este componente va a corresponder a phi1, este componente a phi2 y este componente a phi3. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Esa función phi3, ¿qué viene siendo? ¿Qué viene siendo phi3? Phi3 viene siendo una función de base radial, ¿verdad? Como una función exponencial. Y lo que está pasando es que aquí es como si yo sacara el promedio de todos los datos. Y a partir de ese promedio, yo mapeara mis datos de tal manera que los datos del centro van a estar a mero arriba. ¿Y qué va a pasar con los datos que están alrededor? Pues van a quedar aquí abajo. Y ya este círculo, pues en realidad pasa a ser un plano clasificador. Entonces es como si aquí yo le agregara un eje y es como si a partir de ese eje yo alargara los datos, ¿sí? O sea, como si yo tengo mis datos en un plano. Mis datos los tengo aquí en este plano, en este plano XY, y agarro un eje Z, entonces agarro la media de todos los datos y la jalo hasta más arriba. Y ya los datos que están en el centro se quedan aquí arriba. Aquí queda el plano clasificador, que en 2 dimensiones se ve como un círculo, y aquí quedan los demás datos. Y así podemos linealizar una función que no era lineal. ¿Se entiende esta idea? Sí. Por eso les digo, era cuestión de pensarlo en otra dimensión, nada más. Bien, voy a regresar a la computadora. Voy a colgar aquí y voy a volver a marcar en la computadora. Sí.
Tiene el micrófono. Tiene el micrófono apagado, profe. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Ah, ok, una disculpa. Por ejemplo, aquí yo tengo mi vector de características en 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces voy a tener esto. Entonces yo aquí tomo esta función de kernel, este es mi vector de características, y tengo esta función phi, donde voy a mapear de 2 dimensiones a 3 dimensiones, y las componentes phi1, phi2 y phi3 son x1 al cuadrado, raíz de 2x1 por x2 y x2 al cuadrado. Entonces, al hacer este arreglo, los datos quedan mapeados de manera que ahora los datos que estaban aquí en el interior del círculo quedan cercanos al origen, mientras que los demás datos de la otra clase quedan alejados del origen y mediante un plano, que un plano no es más que una ecuación de primer orden, pero en un espacio de 3 dimensiones, ya podemos clasificar. Entonces, la función del kernel es una técnica muy popular porque lo que hace pues es eso, o sea, toma un clasificador no lineal y lo vuelve lineal, pero mapeándolo en otra dimensión. ¿Ok? Entonces, otra opción puede ser lo que les acabo de comentar, o sea, la función de base radial. Esto es lo que sucede con una función cuadrática. Con una función de base radial, lo que hacemos es agregar una dimensión más. O sea, lo que hacemos es, tomamos el vector mu, que es la media en x1 y en x2, como para hacer un componente phi x3 y sería el punto más alto de una función gaussiana. Esto causa que los vectores de una clase que pertenezcan a una clase queden muy cerca de mu y por lo tanto queden a mero arriba, como se ve aquí en la figura. Y de esta manera se separan los vectores en un plano. Entonces, lo que inicialmente en 2 dimensiones se separa con un círculo, aquí quedan separados por un plano. Y eso es básicamente el truco del kernel. ¿Sí? Y esa es la idea. Vamos a ver, por aquí debo tener una clasecita, a ver si, donde resuelven el truco, un problema Super Vector Machine muy similar con el truco del kernel. Vamos a ver si es la clase que yo les comentaba. Es muy similar a la clase anterior. Déjenme activo el audio. Linear support vector machines. ¿Sí escuchan? Sí. Ok. Vamos a ver este video. A ver cómo funciona el truco del kernel. Support vector machine or SVM, the linear type SVM in part 1 of our SVM lesson series. Here in this lesson, we are going to look at an example like the one given below, like this. In this case, you can see clearly there is no clear separating hyperplane between the red class and the blue class. So therefore, we need to find out a method of separating them. In this case, we are going to use nonlinear support vector machines to do that task. Let's see how are we going to do that. First of all, let's try to understand the vectors here. In this case, we have the blue class vectors 1, 1, 1, minus 1, minus 1, 1, minus 1, minus 1, 1, minus 1. So basically, these numbers represent the features. Feature x1, feature x2. Feature x1 has a value 1,
has a value 1, x2 has a value 1. So minus 1, 1. Similarly, for the red class, we can get the feature vectors. Feature x1 equal to 2, feature x2 equal to 0. Likewise, we can get the coordinates of all the 4 points in this red class. Okay, now we need to find a nonlinear mapping function phi which can transform this data into a new feature space where a separating hyperplane can be found. Let us consider the following mapping function. Phi x1 x2 6 minus x1 plus x1 minus x2 squared 6 minus x2 plus x1 minus x2 squared if x1 squared plus x2 squared is greater than or equal to 2. So this is the mapping function for the points that lie outside greater than 2. Otherwise, it will be the same feature vector. Basically, if you look at the tasks ahead, we have the blue class, which obviously lies in the second condition, and the red class lies in the first condition. So basically, if a point closer to the red class is available, it should be transformed into a different space. So what we are going to do now is to find out how this transformation is done. So now let us transform the blue and red class vectors using the nonlinear mapping function phi. So this is the nonlinear mapping function. And as we have seen earlier, the blue class vectors are within the region. Inside the x1, x2 are below x1 squared plus x2 squared square root. If you take the value, it is less than 2. So these vectors will fall under the second category, second condition. Therefore, these vectors will have no change after the transformation. But for the case of red class, as we have seen that it is going to fall on the first condition, and then we can find the respective vector after transformation. So basically, if I take the first vector 2, 0, so you substitute x1 equal to 2, x2 equal to 0, and substitute these values here, and then you can get the transformed value 8 here. 6 minus 2, x1 equal to 2, x1 equal to 2, x2 equal to 0. 6 minus 2, 2 minus 0 squared, and similarly x6 minus x2, x2 equal to 0, plus x1 equal to 2 minus 0 squared. So now simplify 6 minus 2, 4, plus 2 times 2, 4, 4 plus 4, 8. 6 minus 0, 6 plus 4, 10. This is the transformed vector of the original vector 2, 0 using our mapping function. Similarly, you can do it for the next vector 0, 2. This will become 10, 8, minus 2, 0, 12, 10. 0 minus 2 become 10, 12. So what are we going to gather from these outputs? Let's see. Basically, we applied this transfer function or the mapping function for the points 2, 0, 0, 2, minus 2, 0, 0, minus 2, and we got new vectors 8, 10. So what are they? Where are they? So what we had was 0, 2. Basically, it is transformed into a place outside the region here. Now we have this point moved to another point here. Similarly, 0, 2 point is transformed to 10, 8 in the coordinates. And this point, minus 2, 0, 12, 10. Last point, 0, minus 2, 10, 12. So what we can see now is that we have a clear separation between the blue class and the red class.
all the points outside the blue class transformed into a separate place now. So now our problem has simplified into a linear support vector machine problem. So it's a class a support vector to classify these two classes using a linear separation boundary. It is very similar to the one that we looked at in our first lesson of SVM. So we can see clearly there is a region in which you can put down the separating boundary. So there is a space between the blue class and the red class. And now we need to identify some support vectors. In this particular case, we will identify 3 support vectors, 1 from red class, 2 from red class, which first one is S1, 8, 10 is the coordinates, and the second support vector here, S2, which is called 10, 8. Basically, we call these points support vectors. They are basically the features, 2 feature vectors, x1, x2, and they support us to find out the boundary. So therefore, we call them support vectors. So basically, they are the feature vectors from the original red class, which are closer to the blue boundary. So then the third one is S1. So we can include few more if you like, but for this particular case, we include these 3. Sometimes we might include 1 or 2 from here to make it more accurate. But in this case, we can clearly see that these 3 are quite okay to find out our boundary. So last one is S3, it's 1, 1 is the coordinates. Okay. Now our task is to find out some parameters. But first of all, we are going to have a bias or augmenting the vector in order for our calculations. So basically we had S1 equal to 8, 10, S2 10, 8, S3 1, 1. We'll add an extra 1 here into the vector. We basically call it a bias input or sometimes augmented input. So 8, 10 become 8, 10, 1, 10, 8 become 10, 8, 1, 1, 1 become 1, 1, 1. And then we call it S1 tidal overtide, S2 overtide, S3 overtide. Let's see how we are going to proceed from there. We are going to find out 3 parameters called alpha 1, alpha 2, alpha 3, which is again very simple. It's a linear equation here. Alpha 1 times S1 overtide times S1 overtide plus S2 times alpha 2 times S2 overtide into S1 overtide plus alpha 3 times S3 overtide times S1 overtide equal to plus 1. This is a plus positive class. So we have 3 support vectors. This is for S1, this is for S2, 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 S2. This is for the positive class or the red class. And the negative class, we have a third support vector S3. If you had more than 3 vectors, you can add them down here, but make sure that you have to understand there may be more than 3 alphas in that case if you have 4 vectors, and you need to make sure that you will put a positive one or negative one depending on the type of depending on the support vector, the class that belongs to which class. If it belongs to negative class, you have to put a negative one here. Okay, now we have these 3 support vectors which we found earlier. Now we are going to substitute S1 tidal, S2 overtide, S3 overtide into this equation. So basically we will have 3 simultaneous equations. What we have done here is just basically instead of S1 substituted at S1 is 8, 10, 1, S1 8, 10, 1, alpha 2 times S2 10, 8, 1, S1 8, 10, 1 plus alpha 3 times 1, 1, 1 plus S1 is 8, 10, 1. So similarly substitutes there. This for the red class, plus 1 is here, plus 1 here. And for the blue class also we get the same kind of equation. So we have 3 equations here
Now our task here is to simplify these equations by multiplying them. Okay, here what we have seen just now, there are three simultaneous equations. We need to simplify these three equations to find out alpha 1, alpha 2, alpha 3. So first we need to do actually multiplication here. So when you multiply element by element, 8 times 8, 64 plus 10 times 10, 100, 164 plus 1, 165, alpha 1 plus alpha 2, 10 times 8, 8 times 10, 80, 160 plus 1, 161, alpha 2 plus alpha 3, 1 times 8, 10 plus 1, 19, alpha 3. Similarly, we can simplify by multiplication the second equation and the third equation. So here we get three simultaneous equations, and we can solve these three equations either by using Cramer's rule or by using simple MATLAB program or some other method or manually. And then you can see the values of alphas. Alpha 1, alpha 2 equal to 0.859 and alpha 3 equal to negative 1.4219. So now our task is to find out the discriminating hyperplane. The hyperplane that discriminates the positive class from the negative class is given by this equation. W is the equation of the hyperplane is equal to sigma of alpha I times Si hat. So these are the alphas, these are the support vectors. So we can substitute the values to find the equation of the hyperplane. Alpha 1 times S1 plus alpha 2 times S. Basically these are S1 tidal over tide because there's a bias here. Alpha 3 times S3 over tide. And then substitute the values of alpha 1, alpha 2, alpha 3, then multiply 0.0859 times 8 plus 0.0859 times 10 minus 1.429 times 1, you get this number. So we get these three numbers now. What we need to know is how these three numbers of W represent this graphically. So before we see in graphical form, we need to find out what is the equation of this one. So vectors are basically, we saw that the vectors are augmented with a bias. So bias is the offset of the B. So therefore the separating hyperplane equation can be written as y equal to wx plus b with w equal to 0.1243, the value that we got, divide by 0.1243 to normalize it to 1, 1. Basically, this is the equation of the hyperplane, actually the gradient, and then get the bias or the offset b equal to negative 1.2501, which is the one we got earlier, but divide by the same number, and then you get the offset value negative 10.057. So basically what we got was the equation of the discriminating hyperplane. So which is 1, 1 is the gradient, and the offset it goes through x1 at 10.057. So when you plot a line, drop a line which goes through x1 at 10.057 with a gradient 1, 1 here, so you get the hyperplane. So then we can actually conclude that this is the expected decision surface of the nonlinear LSVM, nonlinear support vector machine. So we use three support vectors S1, S2, and S3 to calculate this separating plane. And also we can... Bien, ¿cómo vieron este ejemplo? ¿Qué podemos ver de este ejemplo? ¿Qué me pueden decir?
Pues ahí se separaron los datos de las clases. Bueno, los datos de una clase se trasladaron a otra parte del espacio de características para poder usar un clasificador lineal. Así es, en este caso, mediante esta función phi, en este caso fue de la misma dimensión phi, lo cual no siempre sucede así, la mayoría de las veces nos vamos a una dimensión superior. Pero en este caso, tomamos la clase roja con este if dado por la función phi, y lo que hacemos es pasamos los datos de una clase a otra parte del espacio de características. Eso fue lo único que hicimos. Noten aquí cómo el espacio entre una clase y otra es mucho mayor que 1. En el ejemplo anterior, que veíamos, Will be a horizontal line. aquí, If you get a P offset equal to aquí la solución era x1 menos 3. Entonces, aquí, de aquí para acá hay una diferencia de 1, de aquí para acá hay una diferencia de menos 1 y de aquí para acá hay una diferencia de menos 1, lo cual coincide con la distancia de los puntos a cada una de las clases con esta forma. Sin embargo, en este otro caso se ve otra situación, se ve que la diferencia entre uno y otro no es definitivamente 1 y menos 1. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Bueno, aquí tengo justamente ese ejemplo, ¿sí? Donde nosotros mapeamos los puntos. Tenemos 10, 8, 1, 8, 10, 1, 1, 1 y luego el factor de vías que es el 1, que es el que es el multiplicador para omega 0. Ok, entonces esos serían los vectores de soporte, 8, 10, 10, 8 y 1, 1. Y inicialmente yo le pongo 1, 1 y menos 1. Al resolverlo me da esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos están explicando que sucede aquí? Bueno, cuando hacemos esto, es como si yo dijera que aquí pues hay una diferencia 10 de este punto al hiperplano, de este punto al hiperplano y de este punto al hiperplano hay una diferencia de 1. Y nos da este resultado. Pero al final, lo que hacen aquí cuando ya lo resuelven, ¿ok? Esto de aquí, este resultado, ¿qué es lo que sucede? Lo dividen todo por un común denominador. Entonces, al dividirlo todo por un común denominador, en este caso vamos a poner W1 igual a W entre el común denominador, que es 0.125, nos da esto. Al darnos esto, ya los vectores de soporte nos van a dar ya las distancias correctas. Por ejemplo, si tomamos x1 más x2 menos 10, así es como quedaría. Entonces, para este punto, x1 más x2, ¿cuánto nos da? 2 menos 10, 8. Entonces, ese 8 pues es la distancia de aquí a lo que viene siendo el hiperplano. Si ahora sustituimos otro punto, menos 8, perdón, nos daría, por ejemplo, este punto. ¿Qué punto sería este? 8, 10. ¿Cuánto nos da? Nos daría, ¿cuánto nos daría? 8. 8 positivo. Y este de aquí también nos daría 8 positivo. Entonces, que es la distancia real del hiperplano a cada punto. Entonces, si lo hacemos con estos puntos de 1, 1 y menos 1, nos va a salir normalizado. Pero
Lo único que podemos ver es que los tres van a tener un común denominador y ya nada más dividimos entre ese común denominador y ya nos salen los pesos para el subespacio que estamos usando. ¿Ok? Esto es una interpretación, de hecho, de algo que ya habíamos comentado. Lo que en realidad está sucediendo es que yo voy a tener un espacio donde vamos a buscar el mayor margen posible. Y ese margen siempre va a estar dividido o normalizado respecto al factor omega. Entonces, esta división respecto al factor omega siempre nos va a permitir que hagamos 2 entre omega. Entonces, es justamente lo que está pasando aquí, que aquí, al estar interponiendo este 1, 1 y menos 1, estamos poniendo este factor 1 entre omega y al final lo que tenemos que hacer es buscar el común denominador, normalizamos y encontramos ya así el factor de los pesos. Y pues básicamente eso es lo que están haciendo en este video. Bien, pero pues se fijan, pues es bastante sencillo, o sea, la metodología pues es la misma, o sea, tomo mis puntos x1, x2, los mapeo y en este caso tendría, por ejemplo, 3 omegas que sacar y se sacan con el mismo modelado. Bien, aquí nada más en este análisis del truco del kernel está el teorema de Mercer. El teorema de Mercer se basa en lo siguiente. G de x, que es omega t por x más omega 0, es igual a esto de aquí. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien me podría decir por qué esta igualdad? La igualdad aquí es la ecuación 64. La respuesta es simple. Omega es lambda por y por x. Entonces, omega aquí, este omega pues es lambda por y por x y luego por x. Esta fórmula. Entonces, en realidad la g de x es esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, si ahora traducimos la ecuación 64 al truco del kernel, tendríamos g de phi igual a omega phi, omega por phi más w0, omega 0. Entonces, esto sería la sumatoria de lambda por y por phi más omega 0. Entonces, resulta que el producto punto de phi por phi se le va a conocer como K o kernel. Entonces, de ahí viene el nombre de truco del kernel, de que al multiplicar omega por phi es sacar el producto punto de omega por omega phi, de phi por phi, y este producto punto es un kernel. Entonces podemos ver que el producto punto de phi por phi es como elevar phi al cuadrado y vamos a obtener un kernel que va a ser un factor que siempre va a ser positivo, y eso es lo que nos dice el teorema de Mercer. Entonces, fíjense bien, el teorema de Mercer dice que si tenemos un vector de característica x que se mapea con una función phi, donde phi tiene un espacio h, entonces el producto punto va a ser este. KZ es una función simétrica que se le conoce como kernel. Entonces, una de las condiciones para tener un kernel es que K debe ser una función simétrica que cumpla con las condiciones de que la integral del kernel por G siempre debe ser mayor a 0. Z es simplemente una variable auxiliar que representa X, pero traspuesto. Para que se pueda dimensionar esta sumatoria dentro de un vector de valores. Y G de X simplemente debe satisfacer la condición
de que debe ser menor a infinito. En otras palabras, lo que te dice el teorema del Mercer es que una función phi debe cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas? Bueno, las condiciones que debe cumplir es que K debe ser, o el producto punto, la multiplicación, perdón, la suma de productos de la función phi debe generar una función K simétrica y una g de x que sea finita. ¿Sí? Y de esa manera encontramos un LDA que es la solución. Entonces, con base al teorema de Mercer, se puede asumir que g de phi, que es igual a omega por phi más w0, es lambda por y por phi más omega 0. O sea, hace lambda por y por k más omega 0, donde k es una función simétrica que genera un resultado acotado en g de x. ¿Ok? Un ejemplo de esto del teorema de Mercer. Aquí pues tenemos esta transformación, ¿ok? Donde x igual a x1, x2. Entonces, esta transformación, si ahora lo multiplicamos por su traspuesta, nos da este por este, x1 al cuadrado, este por este, 2x1 por x2, los dos al cuadrado, y este por este, x al cuadrado. Entonces, esto nos da lo siguiente y esto nos da esto. Chéquense todo este procedimiento y me dicen si tienen alguna duda, ¿ok? ¿Alguna duda de esto de aquí? Al final, donde dice, donde está entre paréntesis x, x traspuesta al cuadrado, ¿se refiere a que es el punto, el producto punto o Sí, así? sí. Si tú x, x traspuesta la elevas al cuadrado, pues te va a dar esto de aquí. Así es. O sea, aquí sería x1, x2. ¿Sí? A ver, permítanme. Perdón. Pero sí saben por qué. A mí todavía no me queda claro la última parte nada más. Todo lo demás sí, sí entiendo cómo surge, pero eso último no, como que no lo visualizo todavía muy bien. Ok. ¿Alguien que pudiera visualizarlo? X por X traspuesta. Aquí es el producto punto de X por X traspuesta. Entonces, X tiene X1 y X2. Entonces nos queda X1 al cuadrado más X2 al cuadrado. Ese sería el producto punto. ¿Ok? Y ese queda elevado al cuadrado. ¿Sí? O sea, sería como tener... Bueno, O sea, la coma indica que es el producto punto, entonces. sí, ese es el producto punto. O sea, haz de cuenta... Es que, bueno, no es que sea el producto punto, es que tienes esos dos elementos, X y X traspuesta. ¿Ok? Entonces, el hecho de elevarlo al cuadrado implica que tienes que hacer el producto punto de esos. Y ya te queda el producto punto elevado al cuadrado. ¿Ok? Ah, ok, ok. Entonces, aquí ya te queda este kernel
Y este kernel cumple con las condiciones de Mercer, es decir, va a ser un kernel que va a ser finito y es simétrico. Por lo tanto, va a ser una solución para g de x. Entonces debemos procurar siempre que propongamos un kernel que verificar que siempre que vayamos a proponer una función phi, verificar que el kernel, ¿sí?, esté acotado, sea finito y que sea una función simétrica. De ser ambas condiciones, entonces esta función sí va a ser una solución para linealizar g de phi. Si no cumple con cualquiera de las dos condiciones, entonces vamos a caer en el problema de que no va a ser una solución, ya sea porque g se indetermine o porque g no va a separar las clases. ¿Ok? Bien, pero después de todo esto, queda otra pregunta. Nada más que me voy a salir y me voy a regresar al iPad, ¿ok? Bien, ya regresé. Ya vimos funciones separables, funciones, el truco del kernel. Ya vimos que siempre vamos a usar para indicar las clases +1 y -1, independientemente de la distancia que tengan los vectores de soporte. Ya al final buscamos el común denominador de ellos y ya sacamos la distancia real entre ellos, que es el mayor margen. Pero todavía queda una pregunta, a ver, ¿tienen ustedes alguna pregunta general de todo esto? Fíjense bien. Aquí, pues en estos planos, ¿qué hacemos? Pues tenemos así una serie de puntos que nos indican una clase. Y acá otra serie de puntos que nos indican otra clase. En este diagrama que acabo de hacer es evidente visualmente que estos serían los vectores de soporte. Y a partir de estos, pues generamos el hiperplano. ¿Verdad? Pero, ¿no les surge alguna duda ahí, chavos? Pues, ¿cómo seleccionarlos cuando la dimensión ya es muy grande y no se puede graficar? ¿O no es Pues, evidente cuáles son? Ujú. ¿qué pasa cuando no es evidente, verdad? Vamos a ver. ¿Qué sucede cuando no, de plano no es nada evidente la selección de los vectores de soporte? Bien. Vamos a poner una situación más o menos así. Tengo esta serie de puntos, que son una clase, y tengo esta serie de puntos,
que conforman esta clase. ¿Cómo pudiéramos seleccionar ahí los vectores de soporte? Pero que sea un camino sin ver aquí las fronteras directamente. ¿Cómo podemos así sin ver la frontera de las clases poder seleccionar esos vectores de soporte? Los que estén más cerca entre diferentes clases. ¿Y cómo los encontramos? ¿Cómo encontramos los vectores que están más cerca entre las diferentes clases, pero que nos guarden el mejor margen posible? Bueno, a mí se me ocurre lo siguiente. Vamos a poner el centro de masa de aquí y el centro de masa de aquí. ¿En qué nos aporta conocer el centro de masa de ambas clases? Que pues no es más que la media de cada clase. Lo que nos aporta es que podemos encontrar esta línea, ¿verdad? De acuerdo. Entonces encontramos la dirección hacia dónde están las clases. Entonces lo que tendríamos es que ir haciendo una serie de líneas tangentes, perdón, líneas ortogonales respecto a la pendiente entre el centro de masa y otro. En cada una de estas líneas vamos guardando los vectores que nos vamos encontrando y vamos, como dice el compañero, checando la distancia entre esos vectores. Y así va a llegar un momento en que llegamos aquí una línea y aquí otra línea, vamos a encontrar con estos vectores y luego aquí hacemos otra línea y ya no va a haber vectores. Entonces ya en cuanto veamos que ya no hay vectores, podemos en cuáles líneas se quedaron guardados ciertos vectores y con esto vamos seleccionando los vectores de soporte. ¿Se fijan? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en un plano hiperdimensional, tomas tus centros de masa y vas a tomar un hiperplano que va a ser perpendicular o ortogonal a a una serie de hiperplanos que vamos a ir sacando para en esos hiperplanos ir guardando qué puntos tenemos ahí de cada espacio. Y va a llegar un punto, vamos a llegar a tener hiperplanos que van a ser todos los de este espacio, en donde ya no va a haber puntos. Entonces, los puntos anteriores a estos hiperplanos son los vectores de soporte. ¿De acuerdo? Entonces ahí, pues lo típico es generar varias propuestas de vectores de soporte. O sea, yo puedo elegir hacer todo este ejercicio únicamente con estos, o puedo hacer un ejercicio con estos dos y este de aquí, o con este de aquí, y al final elegimos el que te da mayor separabilidad entre las clases. Pero la idea es ubicar los hiperplanos donde ya no hay vectores de soporte y a partir de ese hiperplano donde no hay vectores de soporte, ubicar los hiperplanos donde sí teníamos vectores de soporte y con esos hiperplanos tomar los vectores de soporte que se tocaron con los hiperplanos cercanos a los hiperplanos que no tenían vectores de soporte y tomar esos últimos como los hiperplanos con los cuales vamos a hacer varias propuestas de varios vectores de soporte hasta seleccionar los que tienen mayor separabilidad. ¿Ok? O sea, básicamente
Eso no es. Básicamente, yo voy a tomar mis centros de masa de aquí, encuentro esta pendiente y voy trazando líneas donde voy guardando los hiperplanos. Y va a llegar hiperplanos en donde no voy a tener todos estos de aquí, donde no voy a tener vectores de soporte. Entonces agarro los últimos hiperplanos donde sí encontré vectores de soporte, que sería este de aquí, y trabajo con esos vectores de soporte que me topé. Y ya en la realidad, en un espacio de muchas dimensiones, nos vamos a topar con hiperplanos van a tener múltiples vectores de soporte y vamos a generar muchas propuestas. Entonces la idea es trabajar con lo que nos presenten la mayor cantidad de propuestas, la propuesta que nos dé más separabilidad. Es decir, yo puedo agarrar los últimos 2 hiperplanos de cada clase que me guardaban vectores de soporte e ir probando con ellos a ver cuál es el que me da mayor separabilidad entre clases. ¿Ok? Bien, el truco del kernel es una forma de trabajar con funciones discriminantes no lineales, pero vamos a tener también funciones discriminantes que no necesariamente son lineales. También podemos tener lo siguiente. Bien, resulta que una función discriminante g de x la consideramos lineal porque guarda esta relación. Entonces, aquí, omega, pues va a funcionar como una pendiente y omega 0, pues es el cruce por 0. Y aquí se utiliza, es muy típico utilizar este tipo de funciones. ¿Ok? Es muy típico utilizar este tipo de funciones para poder sacar a dónde pertenece cuál es la pertenencia de cada clase a cada punto por el no producto punto. Pero hay ocasiones en las que podemos utilizar funciones discriminantes que son no lineales, como este ejemplo. Podemos tener un W1 al cuadrado, X1, más W2 al cuadrado, X2, más W1, X1 por W2, X2, más W0. Entonces aquí estoy haciendo ya un clasificador lineal que va a funcionar como una parábola. Y puedo llegar a tener funciones discriminantes de muchas dimensiones. No es muy usado, pero también se puede hacer eso. Y también existen sus algoritmos de entrenamiento para este tipo de funciones discriminantes. Entonces, lo más típico es utilizar pues lo que hemos visto a lo que hemos hecho a lo largo de esta unidad. El clasificador de mínima distancia, que es cuando tenemos los prototipos de funciones. Utilizar el in-mean square para entrenar un discriminante lineal y encontrar los factores omega. Utilizar redes neuronales o utilizar esta teoría por vector machine cuando tenemos clases no lineales usando el truco del kernel. Esas son generalmente las formas en las cuales podemos hacer esta clasificación. Bueno,
¿Preguntas, dudas hasta el momento? ¿No? No. No. Muy bien. Voy a, entonces, si no hay preguntas, dejar de grabar. Y pues les tengo noticias. Ya terminamos la unidad. ¿Saben lo que eso significa? ¿Qué pasamos a la que sigue? Aparte. Significa que ya terminamos lo que viene siendo la segunda parte del curso, entonces ya toca evaluación. La siguiente sesión yo voy a empezar con la siguiente sección del curso, que es la parte del reconocimiento estadístico de patrones. Pero pues ya quiero calendarizar para el día espérenme. Para el 26 de abril. Para el 26 de abril calendarizar el examen de las unidades 2 y 3, ¿ok? Entonces, para que estén al tanto, yo espero pues entonces ya haber realizado tareas y por lo pronto nos vemos en la siguiente sesión, ¿ok? ¿Preguntas, dudas, comments? ¿No? No. Bueno, si no hay más preguntas, pues el lunes continuamos con la siguiente unidad. Espero que termine su última tarea de esta unidad. Y pues a estudiarle, ¿sale? Sale, Pues, profe. chavos, yo estaba subiendo ahí los apuntes. Creo que ya subí los apuntes de Support Vector Machine. Y pues a estudiarle, ¿ok? Gracias, chavos. Nos vemos el lunes. Ok. Sale, profe, gracias. Hasta el lunes. Gracias. Hasta luego. Luego.